Familia hermosa, un fuerte abrazo con todo el corazón. ¿Cómo están? Qué gusto de volvernos a encontrar en esta transmisión, que lo hacemos siempre con todo el amor, mis hermanos y un servidor. Vamos a presentar un programa, pero realmente es una travesía. Vamos a estar viajando sobre un tema muy interesante, que es si vivimos en una simulación, si vivimos en un mundo virtual, si tiene una connotación o una naturaleza holográfica en nuestra realidad. Para ello vamos a estar viajando, para que tengan una introducción así, sobre en la antigüedad qué se decía de ello, en la época moderna, en la actualidad, pero sobre todo las teorías, los experimentos que dan fundamento como una probable posibilidad muy fuerte, físicos cuánticos hablan de esto, de que podamos estar viviendo una realidad simulada. ¿Qué pasa con esto? Puede traer connotaciones que valen la pena conocerlas y otras que no. A mí me gusta mucho, para ya adentrarnos de lleno en el tema, algo que mencionó en alguna ocasión David Icke, pero que muchos lo han también puesto sobre la mesa. Cuando nosotros no somos capaces de ver los barrotes de una prisión, no sabemos que estamos encerrados. Entonces no buscamos liberarnos porque pensamos que estamos viviendo realmente en libertad. Y muchas veces cuando pensamos que estamos en libertad y no lo estamos, como podría ser en este caso, puede provocar que a quienes piensas que es un protector, es tu celador. Así que empecemos, familia, con todo de lleno en este programa. Sí, aquí estamos, suena muy interesante el tema. Yo creo que es uno de los grandes temas que todos nos hacemos alguna vez la pregunta, ¿no? Así es que, pues aquí debrayaremos un ratito a ver qué les parece. ¿Qué está pasando? What's going on? A mí me llamó la atención, me gustó esto que comentó el máster Naje, sobre que no podemos ver, ¿no? Que estamos en una prisión, y rápidamente pues me recuerda mucho esta clase de explicación, y es que no podemos ver más cosas que no están, no podemos ver nada que no esté dentro de nuestro paradigma o dentro de nuestra percepción. Entonces, pues creo que es un punto de vista bastante interesante, ¿no? Una persona que nunca ha salido, por ejemplo, imagina, por ejemplo, una tribu que esté en la antigüedad, estas tribus que nunca han tenido contacto con la civilización, pues imagínate, no creo que se imaginen siquiera, pues todo lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces, pues desde ahí me parece muy interesante. Sí. Y igual, como decía también don Juan de Castaneda, no podemos ver más allá de nuestra descripción del mundo, ¿no? Wow. Que es justamente a lo que se refería, que estamos muy acostumbrados a solamente contemplar las cosas que aprendimos cuando nacimos, y que esta descripción que nosotros vemos, los árboles, los pájaros, los animales, todo, pues se corresponde con una descripción que hemos venido construyendo todos a nivel humanidad, ¿no? Sí. Bueno, en realidad me sumo a lo que están diciendo, porque cuánto realmente somos conscientes de lo poco que percibimos. Los seres humanos a veces no somos conscientes que del gran espectro de la realidad percibimos muy poco. Vamos a poner ejemplos. Si vemos a una serpiente, nosotros no percibimos como ella en infrarrojos. Si vemos a un murciélago, nosotros nos percibimos en ultrasonido. Si nos comparamos con los delfines, no tenemos esta capacidad telepática permanentemente. Es decir, los perros, el olfato, los gatos, la intuición, ver de noche como los búhos. Entonces creo que para empezar nos pone una situación de apertura, de humildad, el saber que no hemos sido conscientes de lo poquito que percibimos de la realidad. Pues empecemos con grandes autores, algunos de ciencia ficción, otros científicos, otros filósofos, otros seres espirituales que a través de la historia nos han acompañado. Empezamos. Entonces, aquí les explico las teorías sobre una realidad simulada u holográfica que está ganando cada vez más peso. Los autores principales de la época antigua, el primero sería René Descartes. Descartes plantea la hipótesis del genio maligno en su obra Meditaciones Metafísicas. Sugiere que todo lo que percibimos podría ser una ilusión creada por un ser supremamente inteligente, malévolo y engañador. Según Descartes, incluso nuestras experiencias sensoriales podrían ser manipuladas para hacernos creer en una realidad que en realidad no existe. Otro autor, George Berkeley, era un filósofo idealista que argumentaba que la realidad existe solo en la mente. Sostenía que solo podemos conocer las ideas y percepciones que tenemos en nuestra mente y que no hay una realidad externa independiente de nuestra percepción.
mucho de lo que decías, Ivanovich. Y Richard, para Berkeley, todo lo que experimentamos es una serie de ideas creadas por nuestra mente. Sigue otro autor interesante, muy importante en este caso, que se llama Nick Bostrom. Propone la hipótesis de la simulación. Él precisamente lo pone sobre la mesa. Argumenta que es altamente probable que vivamos en una realidad simulada creada por una civilización avanzada. Según él, si asumimos que existe una civilización lo suficientemente avanzada para crear simulaciones de la realidad, entonces es más probable que estemos viviendo en una simulación que en realidad, en una realidad base. Realidad base se llamaría que no somos una simulación, y si no, entonces somos una simulación. 4. Bueno, está el famosísimo y de moda Elon Musk. Musk ha expresado su creencia en la hipótesis de la simulación en varias ocasiones. Argumenta que dado el rápido avance de la tecnología y la posibilidad de crear mundos virtuales cada vez más realistas, es muy probable que estemos viviendo en una simulación generada por una civilización futura, una computadora cuántica. Musk también ha señalado que la probabilidad de que estemos en una realidad base es extremadamente baja. Es decir, que no estemos en una simulación, dice que es extremadamente baja en la comparación con la probabilidad de estar en una simulación. Hans Moravec es un científico e investigador en robótica e inteligencia artificial. Él sostiene que la realidad que percibimos es una simulación generada por computadoras futuras con una capacidad de procesamiento mucho mayor que la nuestra. Según Moravec, estas computadoras futuras podrían recrear en realidad tan realista que sería indistinguible de la realidad base. También aquí las computadoras cuánticas. Max Tegmark defiende la idea de que el universo en sí mismo es una simulación matemática. Según el universo, es una estructura matemática que sigue las leyes y sus consistencias. Tegmark argumenta que si el universo es una estructura matemática, entonces podría ser generado y simulado por una entidad más grande y compleja, similar o como la de los videojuegos, son creados por programadores. Si les parece, hacemos una pausa aquí y luego retomamos otros autores que nos indican más a la actualidad. ¿Cómo lo ven, Masters? ¿Vivimos o no en una simulación? Sí, vivimos en una simulación. Ya lo puedo asegurar totalmente, ya después de lo que dijo y con todos esos autores. No, está muy interesante. Digo, de hecho, le voy a decir uno, a ver si no está ahí, espero que no esté ahí. Porque va en orden, ¿no? O sea, ya está en lo más actual ahorita. Tú aviéntale. Y se me ocurre por decir la teoría. Plotino también fue uno de los filósofos griegos no tan conocido, y Plotino hablaba mucho del demiurgo. Él sí, en sus libros afirmaba que todo este mundo estaba creado por una entidad llamada el demiurgo, y que él había creado una realidad, pues se podría decir en términos ahora actuales, alguien que simuló o está simulando una realidad que no es la verdadera y que está basada en todas sus ideas, en todo lo que él quiere hacer, pero él lo creó, o sea, es algo como ficticio. Y si lo vemos lo llevamos ahorita a todas estas teorías que nos está contando Master Nage, que están muy interesantes, pues básicamente sigue siendo un tema que a muchísimas personas les interesa y les parece muy, muy real, ¿no? Oiga, perdón que me adelanto un poquito, que ya sé que va Master Iván. Ahí no tiene que ver un poco con esto del demiurgo, con que él fue el que creó la realidad física como tal, o sea, la materia. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, porque él crea la materia. Él crea este mundo material. El mundo material, exacto. Así es. Uh-huh. Pues bueno, está interesante. La verdad es que todos los puntos pueden ser muy debatibles y también muy lógicos, ¿no? Tienen mucho sentido. Yo soy más de la línea, mística, ¿no? Esotérica. Y yo me iría más a la gran enseñanza del Mahamudra, por ejemplo, ¿no? El Mahamudra es una enseñanza bastante profunda del budismo. Y esta enseñanza, pues en realidad nos quiere decir que quien está creando la realidad y quien crea todo lo que existe, pues es uno mismo, es el observador. Entonces, en base a esto y a todos estos enfoques que vamos a llamar orientales, ¿no? Y también de la India y todo lo que a mí me gusta, ¿no? Que es esa como parte, a mí me da cierto poder el hecho, y me siento empoderado, el hecho de saber que yo puedo controlar y moldear la realidad que percibo a voluntad, que no es algo fácil, que merece un esfuerzo, que es toda una vida de autoconocimiento, pero si lo manejo desde esa perspectiva,
pues el oráculo de Delfos, por ejemplo, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus energías, inclusive las experiencias cercanas a la muerte. Todo a mí me hablaría, en mi manera de verlo, como una especie de, como si la vida fuera un viaje de autoconocimiento. Y en realidad yo diría que el gran demiurgo, ¿no? El gran enemigo, pues es la propia ignorancia, ¿no? Y somos nosotros mismos que hemos pues creado esta realidad en base a lo que hemos percibido. Creo que es un tema muy profundo, muy complejo, y podríamos, y también creo que es muy interesante, pero lo veo más del lado, vamos a decir, lúdico o como divertido, pues estas teorías, ¿no? Por ejemplo, desde Matrix, por ejemplo, ¿no? Esta idea de las Wachowski que sacaron de otras partes, pero esta idea de que pues inclusive puedes estar ahorita en un cuarto de un hospital. Creo que inclusive fue el primer film de Lucas, del de Star Wars. Creo que el primer film que hizo, que es como un cortometraje, que tiene un número ahí extraño, trata de eso. Es una persona que está viviendo una realidad simulada, ¿no? Entonces, creo que desde el punto de vista tecnológico, materialista, físico, podríamos decir, es muy viable y es prácticamente imposible demostrar que no estamos dentro de una pues realidad simulada, ¿no? Pero yo me voy más por el enfoque del Mahamudra y este enfoque de la autorresponsabilidad, ¿no? Sí, fíjate que también me acordé mucho de la película de Truman Show, que también muestra mucho esa parte de que hay una inteligencia detrás de una experiencia que está diseñada para que la viva una persona que supuestamente es ignorante de esta realidad, y que todo lo que él vive piensa que es real, que es verdadero, sus sentimientos, todo eso, dentro de un mundo que fue construido para hacer un experimento, ¿no?, de lo que pasaba ahí. Entonces, hay muchas películas que hablan sobre esta realidad simulada, o cómo diferentes personas, entidades, inclusive ya sea terrestres o foráneas, crean una realidad para que un personaje o una serie de personajes que habitan en este mundo prisión, ahí entre comillas, vivan una experiencia y aprender algo a través de esa experiencia, tanto desde el lado interno como desde el lado del experimento, ¿no? Está muy interesante. Completamente de acuerdo, creo que realmente le han dado al clavo. Voy a seguir compartiendo algunos autores, científicos, escritores, filósofos, seres espirituales, guías, para seguirnos enriqueciendo, y para allá vamos, porque creo que le dieron al punto preciso. Vamos a hablar de Philip Dick. En muchas de sus obras, escritor, Dick exploró la noción de que nuestra realidad es una simulación generada por alguna forma de inteligencia superior. En novelas como Ubik y El hombre en el castillo, plantea la idea de que la realidad es maleable y puede ser manipulada, como decían ahorita, ¿no?, por fuerzas desconocidas. Dick cuestiona la naturaleza de la realidad y la percepción humana, y presenta escenarios en los que los personajes luchan por distinguir entre lo real y lo simulado. Otro ser maravilloso en esta información es Jan, no sé cómo se pronuncia, pero es Baudrillard. ¿Ustedes me ayudan? Baudrillard se escribe B-A-U-D. Saludos a Jan. Jan, lo único que no nos cae bien es el apellido, pero bueno. Es conocido por su teoría de la simulación, que argumenta que hemos entrado en una era en la que la realidad ha sido reemplazada ya por simulacros. Según este autor, vivimos en un mundo de la hiperrealidad, donde las imágenes, los medios de comunicación y la tecnología han generado una simulación completa de la realidad. Para él ya no hay una diferencia entre lo real y lo simulado, ya que todo se ha convertido en una representación. En una obra que se llama Simulacro 3, Daniel Galouye, se escribe Galouye con Y, esta novela de ciencia ficción, Simulacro 3, plantea la hipótesis de que estamos viviendo en una realidad simulada sin ser conscientes de ello, que es lo que realmente preocupa. Los personajes en la historia comienzan a sospechar de su mundo, que su mundo es una construcción artificial, y exploran los límites de su propia existencia. La novela se centra en la idea de cómo los individuos pueden descubrir la verdad sobre su realidad y cómo podría afectar su percepción del mundo. Imagínense ese shock, ¿no? También tenemos a David Chalmers en su ensayo de Matrix, ahí lo tenemos, ¿no? As Metaphysics, plantea la posibilidad de que vivamos en una simulación generada por una civilización más avanzada. Él sugiere que si alguna vez desarrollamos tecnología lo suficientemente avanzada para crear una realidad simulada, que por ahí andamos, también deberíamos considerar la posibilidad de que ya estamos viviendo en una.
Chalmers argumenta que no hay forma de distinguir entre una realidad física y una simulada, lo que nos lleva a la hipótesis de que nuestra realidad muy probablemente es una simulación. Me voy a ir ya con todos los autores para ir avanzando. Dicen, Brian Greer, en su libro El tejido del cosmos, explora la idea de múltiples universos y cómo podrían estar conectados a través de una red cósmica. Aunque no defiende directamente la hipótesis de la realidad simulada, sus ideas sugieren que nuestra realidad podría ser solo una parte de un sistema más amplio. Green plantea la posibilidad de que existen múltiples universos, aquí estamos en códigos de multiverso, cada uno con sus propias leyes físicas y realidades, lo que amplía la perspectiva sobre la naturaleza de nuestra existencia. Entonces, simplemente para acabar de exponer de estos autores, de estos grandes, pues gentes que nos están apoyando con sus conocimientos, está, ¿cómo se llama este compadre? El científico Joe deGrasse, ¿cómo es? El que es famoso con su afro. ¿Cómo se llama? deGrasse. Este compadre es uno de los que sí apoya a través de su teoría de la física cuántica, que es muy probable, no lo asevera, pero dice que es muy probable. Teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, grandísimo, ¿ves? Yo no tenía que apoyar. Y también está el japonés Michio Kaku. Él también dice que lo más probable es que una civilización más avanzada, años luz, ya nos puso aquí. Javier, bueno, hay un cuate en España, pero una comunidad muy grande a nivel internacional que apoyan a través de la física cuántica, que nosotros es muy probable, y aquí es donde yo quisiera hacer una pausa, muy importante, porque plantean que si el mundo es digital o análogo. Voy a poner un ejemplo. Si tenemos un velocímetro en el coche que es análogo, va a estar circulando una aguja que va a ir avanzando del 1, 2, 3, 4, así, ¿no? Pero en el digital, ¿cómo son? Son números que pasan del 1 al 2, pero no hay una transición. Y dicen que las leyes que nos rigen en este mundo parece ser que sí están limitadas. Inclusive plantean que la luz tiene una constancia de velocidad, por lo cual parecería poder tener que ver con la simulación o un asunto de computación. También dicen, por ejemplo, que el espacio y tiempo, estos físicos cuánticos están diciendo que el espacio-tiempo parece más un programa de computación y que nuestra realidad toda parece estar como si fuera formulada por ellos. Y por último, autores que han expuesto esto más, no por ser científicos, sino han acumulado información, son Greg Baden, que lo ves en muchos lados, así, y Greg Braden. Y el último, que lo voy a dejar para el final, solamente lo voy a mencionar al final del programa, que es una persona que a través del rayo láser y estar en un estado alterado de conciencia, han encontrado que se ve un código en el rayo láser. Luego lo vamos a ver. Entonces, familia, pues ¿cómo lo ven? Esto son todos los autores que yo encontré, que de alguna manera pienso que son muy representativos porque van desde la literatura, la filosofía, para después adentrarnos en otros temas. Okay. No, pues está muy interesante. De hecho, escuchándolo, muchos de ellos hablan de que somos una realidad simulada, de una sociedad, bueno, no sociedad, más bien de unos seres alienígenas, civilización alienígena más avanzada, ¿no? Es curioso que muchos lleguen a ese término. De hecho, me hizo recordar que por ahí incluso algunos científicos hasta han investigado un poco el ser humano. Ya lo hemos platicado en algún video, pero es un tema muy interesante porque ellos establecen que a lo mejor aquí llegamos a este planeta sembrados por alguien, por una civilización, y para demostrarlo dicen que el ser humano es el que menos características tiene para sobrevivir en este planeta. Sí. ¿No? Hay muchos animales que sin problema pueden sobrevivir a la radiación solar y no necesitan nada, pero uno sí necesita ahí su bloqueador y todo para... Es el que más trabajo le cuesta adaptarse, ¿no? Sí, que le cuesta mucho trabajo adaptarse, ¿no? El ser humano, la gran mayoría de los animales tienen un proceso donde nace el animal y inmediatamente se separa de los padres y ya puede en algunos casos sobrevivir por sí solo, y el ser humano, pues como lo vemos, todavía tiene que pasar un proceso de niñez, adolescencia, un acompañamiento muy grande, ¿no? Hay muchas cosas que ellos han identificado que podrían representar que sí, realmente sí venimos y como nos sembraron aquí y están vigilando cómo estamos trabajando,
nosotros como humanidad, ¿no? ¿Cómo vamos? Es como si nos estuvieran experimentando con nosotros. Tal cual. De acuerdísimo. Tremendo. Tremendos. Todo esto que estamos platicando es inevitable, me recuerda mucho a Penderecki Uspensky. Y Uspensky, que fue este famoso colega y discípulo de este otro maestro que fue George Ivanovich Gurdjieff. Y me acuerdo que Uspensky en alguno de sus libros, creo que es en Un nuevo modelo del universo o en alguno de ellos, planteaba que en realidad el ser humano, o sea, es muy interesante porque él decía que toda la ciencia en realidad es psicología y que en realidad el ser humano lo que está viendo es que el universo manifestado y todo lo que la ciencia pueda decir son los procesos de nuestra mente y del cerebro categorizados en algo que es ciencia. Entonces él decía que en realidad todo este conocimiento del mundo de afuera es en realidad el conocimiento de nuestro propio mundo interno. Wow. Es decir, no estamos viendo el proceso en sí, no hay una realidad afuera, sino que es nuestra propia mente manifestada. Wow. Y la ciencia lo único que está haciendo es ver los procesos de cómo nuestra propia mente manifiesta las cosas. Me parece... Perdona, hay que interrumpa, o sea que no podemos manifestar algo que no entendemos. Eso es una ley mística así 100%, totalmente. Tampoco puedes percibir algo que mentalmente en conciencia no has llegado a ese nivel. Claro. Exacto, o sea, tú puedes ver, por ejemplo, vamos a suponer que estás viendo una imagen, que ahorita no recuerdo, pero una imagen de estas que haciendo visco, ¿no? Haciendo los ojos en visco, ves en 3 dimensiones. 3D, sí. Pero si tú no sabes eso, por más que te esfuerces y que te digan que es una imagen que vas a ver en 3D, si no sabes que haciendo el visco lo vas a ver, no vas a percibir que está una imagen en 3 dimensiones. Entonces, nunca vas a poder percibir más de lo que tu propio nivel de conciencia te permite. Pero regresando al tema de Uspensky, que me parece tremendo, además que lo dijo hace muchísimos años, estamos hablando de 1900, ¿qué será? 40s, 1930s, 20s, exacto. Principios de los 1900. Me parece impresionante cómo, pues es como si les entrara por un lado y por el otro al mundo, porque en pocas palabras está diciendo que pues toda la ciencia lo único que está haciendo es describir los procesos del pensamiento, ¿no? Manifestado en el mundo. Otra cosa que también quiero resaltar aquí, y es muy interesante, también Uspensky, recuerdo ahorita que me acordé de ese libro, también explicaba, por ejemplo, que, ¿se acuerdan ustedes en esas épocas donde estaba de moda usar los sombreros de copa? Y casualmente en esa época es cuando se estrenan las locomotoras. Entonces Uspensky dice, el ser humano se mimetiza con lo que está viendo a su alrededor. Wow. Como vio las locomotoras, entonces copia ahora los sombreros de copa que son como una locomotora. Wow. Que de hecho parece como una chimenea. Exacto. Y de hecho se mete hasta en temas con Darwin y de hecho desmiente a Darwin en muchas cosas porque habla de esto de la mimetización de la percepción. Y siguiendo su misma línea, tiene mucho sentido que ahora que estamos en la era digital, tratemos de entender el mundo como si fuera algo digital. Ahora que estamos en una realidad virtual de computadora, estemos tratando de ver. Es el mismo fenómeno que pasaba con la locomotora. Wow. Y si te das cuenta en la historia es el mismo fenómeno. En ese momento, como todo era mecánico, todos los conocimientos iban hacia lo mecánico, entender cómo eran los mecanismos. Y ahora, como estamos en lo digital, todo es digital. Y ¿no? Lo mismo, ahí haciendo como un poco de una analogía curiosa, como por ejemplo estar en un episodio de Los Picapiedra, ¿no? En donde todo lo que pasa ahí está relacionado con palos, piedras, animales dentro de las máquinas. Sí. Así como solamente podemos ver esta realidad porque es lo que podemos entender. Sí, totalmente. Como el espiritismo también podría ser, ¿no? Cuando estuvo muy de moda y todo era explicado con base en el espiritismo. Exactamente. ¿No? Sí, y todo era espiritual y todo eran fenómenos paranormales, ¿no? Y a lo que voy unificando esto y para terminar mi punto aquí, es ese, ¿no? Que como estamos en la era digital y estamos en esta era de tanta tecnología, es normal que ahora querramos entender el mundo de esta forma, pero yo opino de modo personal es que no es que la realidad sea una simulación de computadora. De hecho, estudiar la realidad virtual y los programas y la computación que hacen realidades virtuales nos ayuda a entender más los procesos de nuestra propia conciencia, que para mí es la que manifiesta la realidad, ¿no? Y con eso cierro este punto. Exacto, ¿no? Porque viene a ser un reflejo justo de lo que estamos viendo ahorita. Pero para complementar un poco esta parte, creo que hay que notar que esta cuestión de la realidad simulada no es tan contemporánea, ya viene de mucho tiempo atrás. Descartes. Sí, y de más atrás, ¿no? Inclusive también por ahí
ya existían muchas leyendas o muchas cosas que hablaban sobre experiencias que las personas tenían en donde habían visto cosas que estaban ahí pero que no se correspondían tanto con lo que ellos estaban familiarizados. Entonces esta idea creo que dejarla muy claro, que la simulación computarizada, como lo hemos estado entendiendo en este momento, es una idea contemporánea y no es la primera vez que el ser humano ha estado, digamos que, investigando o reflexionando respecto a este fenómeno y tratando, yo creo que también buscando un poco entender a Dios, buscando un poco entender la creación, y en la exploración que le ha llevado a eso, pues encontrar diferentes cosas que lo acerquen a esta visión, ¿no? De que hay algo ahí que parece que está siendo de alguna manera tejido, urdido por leyes que detrás de las cuales hay otra inteligencia, ¿no? De verdad, los tres ahora sí me volaron la cabeza, así palomitas de maíz. No, sí está cañón, muy cañón. De verdad, muchísimas gracias, porque qué interesante es esto que yo no me lo había planteado, de que de acuerdo a lo que estamos viviendo, percibimos, ¿no? Y que de alguna manera estamos tratando de proyectamos para ir hacia adentro de nuevo. Bueno, aquí voy a aprovechar de hablar de la mera así antigüedad, pero bien antigüita, en donde vamos a hablar del Shaivismo de Cachemira, de las Upanishads, y vamos a hablar en particular de uno de los sutras, que es el Sutra 3, que nos habla de la naturaleza, de la realidad, de la manifestación de la realidad. Entonces, sí estuvo dominguero, ¿no? Entonces, prácticamente, aquí les voy a presentar algunos de los más que postulados, sí, de la forma de pensar de estos dos grandes seres del siglo XI, en donde están hablando sobre las escrituras de la India y nos marcan, y se puede hacer una analogía al presente en esta parte de las pulsaciones. Fíjense, les voy a decir esto: antecedentes en el Shaivismo de Cachemira y las Upanishads de Semaraja y Utbaladeva exponen en el Sutra 3 de las Upanishads la naturaleza de los avasas. Quédense con esta palabra, este concepto. Avasas representa las pulsaciones que van y se retraen, es decir, que se manifiestan y que se retraen de nuevo, como si fueran unos y ceros. Pero, o sea, no es que lo abashas, ¿no? Nosotros somos abajo. Un abajo. Un abajo. Pues sí, tú también me das cuerda. Ok, entonces, los avasas es algo muy importante para entender los postulados, bueno, los comentarios de estos dos grandes filósofos, porque tienen esta naturaleza de estar estáticos, como si no existieran, como si estuvieran en un vacío, ¡pum! Y de repente se proyectan. Mucho lo que dices ahorita, Ivanovich, en el sentido de proyectarse. El mismo Shiva, se dice aquí, tiene un momento de expansión a través de Shakti en su danza de su consorte para poderse observar y contemplar a sí mismo. Entonces, bueno, les voy a dar los comentarios de estos grandes seres. Y dice, ideas principales formuladas por los filósofos, y dice, la realidad, lo que ustedes dicen, es ilusoria y está influenciada por nuestras percepciones limitadas. Desde allá, desde la antigüita ya nos habían leído la cartilla. 2, nuestra identificación con nuestros cuerpos y mentes, ego, nos impide captar la verdadera naturaleza de la realidad. Vemos lo que podemos y lo que creemos y lo que nos da la gana, ¿no? Ahí rapidísimo. Sí. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a dar las cosas por sentadas. Es decir, aquí está la lata, que ya ha sido un personaje de los episodios. Aquí está esta lata. Patrocinador. Entonces, ahí está nuestro patrón. Es el demiurgo disfrazado de refresco. Ahí está el demiurgo, ahí está la lata, que estamos muy acostumbrados a pensar, esa lata está ahí y no hay otra posibilidad. Solamente es esa lata. Exactamente. Eso es lo que nuestros sentidos, como los entendemos o como los hemos vivido, y como no hemos ido más allá, solamente vemos la lata y ya. Exactamente, como al principio lo estaban explicando ustedes súper bien, que el ser humano, de alguna manera, su proceso de maduración lleva más tiempo, ¿no? Abre un huevito y sale el cocodrilito y rompe el cascarón. Un tiburoncito igual, una jirafa se para casi inmediatamente, pero el ser humano no, porque tiene una cosa buena, un amplio espectro que no está condicionado por los instintos. Tenemos esa gran posibilidad. Volvemos en ese momento a los autores y dice 3, la conciencia divina, es otro postulado, se manifiesta, lo que ustedes decían, a través de la conciencia individual. Es decir, el todo, el absoluto, la fuente, nosotros somos una manifestación de ella.
4, la autorreflexión y la meditación nos permiten, herramientas increíbles, nos permiten trascender la ilusión y acceder a un conocimiento más profundo y objetivo. 5, la separación entre los seres es solo una ilusión, ya que todos somos extensiones de la conciencia divina. Es decir, hacemos prácticas espirituales no para realizarnos, sino para saber que ya somos Dios tal cual somos. 6, la práctica del autoconocimiento nos ayuda a superar la ilusión y comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Es lo que hace el camino de la gnosis, es lo que es a través del Jnana Yoga, que es a través del conocimiento, es que te realizas. Y bueno, ya les pongo así chiquitito condensado. Semaraja en particular decía, la realidad última es la manifestación de la conciencia divina, que es omnipresente y es eterna. Otro, la separación entre los seres es solo una ilusión, ya lo habíamos dicho, y que son extensiones de la conciencia divina. Y vamos a baladea porque estaba repitiendo. La realidad es ilusión debido a nuestra identificación con nuestros cuerpos y mentes limitados. La conciencia es divina, se experimenta a través de ella. La razón de poner irnos de lo actual, lo moderno y actual, contemporáneo, hacia el pasado, es para fundamentar que ya había este conocimiento que ya se había expresado a través de las escrituras y que era muy importante para la naturaleza humana, para el ser humano, conocerse de esta manera. Es decir, hay una cosa que por ahí también un sutra dice, todo es mente. Es decir, que todo es una manifestación de la mente. Y eso vamos a ver al final con todo lo que vamos a compartirles, la importancia de ello. Entonces, vámonos, si les parecen ahorita ya de Semaraja todo esto, si les late, a las conclusiones. ¿A qué nos lleva cada uno de estos, todo esto que hemos estado platicando? ¿Estamos en una simulación? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿En qué nos basamos? ¿En qué no estamos de acuerdo? En lo que ustedes quieran compartir. Sí, yo me quedo con un punto muy interesante que dijo Master Iván, y que todo tiene que ver con la conciencia, ¿no? Y la conciencia es la que está manifestando. Y yo les pongo para entenderlo un poquito, un ejemplo, ¿no? Y me acuerdo ahorita la película de Mr. Nobody, ¿no? Sí. Entonces, la realidad viene de acuerdo al nivel de la conciencia, ¿no? Y entonces en la película de Mr. Nobody hay una escena que me gusta mucho donde el personaje está escribiendo un libro. Y en el libro, él está escribiendo un viaje a Marte. Su nivel de conciencia, en ese momento, yo siento, y eso es lo que me transmite la película, su nivel de conciencia lo que está haciendo es, como él no cree que puede ir a Marte, de acuerdo a su nivel de conciencia, solamente está manifestado en un libro y es es un concepto, está ahí en ese libro, ¿no? Es una idea. Una novela. Pero curiosamente, en otra realidad, donde obviamente su conciencia ya ha avanzado y tiene un mayor nivel de conciencia, él está viviendo el viaje a Marte. Entonces, depende de la conciencia y del nivel de conciencia es la realidad a la que nos vamos acercando. Y la realidad simulada, para mí sería, pues no es más que tu conciencia simulando una realidad que, como hace rato también decían, no está más que manifestando procesos internos y el conocimiento que yo tengo, cómo lo manifiesto hacia afuera, ¿no? Y esto también, digo, cerrando lo que decíamos del demiurgo, el demiurgo a final de cuentas, pues de acuerdo a muchos filósofos, pues no eres más que tú mismo, ¿no? Tú eres ese ángel caído que creó este universo y que está aprendiendo y está evolucionando y va manifestando. Y digo nada más por ponerles un ejemplo, o sea, para que así que se me ocurre ahorita, para entender a lo mejor en un fractal muy pequeño de cómo nosotros también hacemos toda esta realidad, ¿no? Hay una película muy buena que se llama El Experimento, que si no la han visto se las recomiendo muchísimo, y en esta película es muy sencilla, ¿no? Es un experimento donde unas personas van a entrar a un lugar y van a poner reglas. Unas personas van a ser policías y otros van a ser buenísima, qué bárbaro. Das Experiment. Híjole, pero Das qué grueso, es ¿no? alemana. Sí, es alemana, Das es muy buena. Experiment. Muy ¿no? fuerte. Y otros van a ser los que van a estar encarcelados, ¿no? Son los ladrones. Y al principio pues todo es chacota, ¿no? Porque no ha llegado para crear esa realidad necesita que todos estén de acuerdo en que existe y tiene que haber reglas. Como nadie los pela, pues no pasa nada. Pero en el momento en que todos están de acuerdo ahora sí, y que va a haber algunas cosas ya muy reales, o sea, ya no esa realidad ya la están simulando ahora sí, digamos,
se pone bien ruda la cosa, ¿no? Y ahora sí, porque cada quien ahora sí yo tengo el poder que aquí, los ¿no? policías empiezan con abuso de autoridad. Exactamente. Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, eso me lleva a entender, así, a lo mejor en fractal, en un nivel fractal, pues cómo está creada esta realidad, ¿no? Esta realidad está aceptada por nosotros, eso no podemos olvidarlo. Perdón, que nomás me acordaba de la película, que igual los otros también generan como esa posición de víctima, ¿no? Sí, porque ya les toca, ya no saben cómo defenderse, ¿no? Porque ahora sí, pues yo soy el ladrón, o sea, ya no... Tiene que haber una aceptación, hay como un rompimiento ahí muy curioso, donde pasa de un juego a una realidad ahora sí simulada, porque está simulada, de todos modos siguen ellos en un espacio pequeño donde está sucediendo algo que están simulando, pero ellos ya lo llevan a un nivel ya más elevado y empiezan a como si fuera real esa cárcel existiera y no existe. Y es algo que por ahí creo que nos podría ayudar a entender un poquito cómo funciona nuestra realidad y por qué estamos en esta realidad, ¿no? Tremendo, Master. Sí, de acuerdo. Súper. Ahí, un paréntesis antes de decirles lo que quería platicarles, o lo que me llega a la cabeza de esto que estamos platicando. Esto de Das Experiment, que fue un experimento real en Estados Unidos, pero lo interesante es que muchas personas como que se quedaron con la idea, y en la actualidad, que el ser humano por naturaleza, es como esa fue la derivación equivocada, que el ser humano por naturaleza es cruel y es malo, claro, ¿no? Y porque si le das poder, entonces abusa del poder, más duro te va a venir así como diría Molotov, ¿no? Saludos. Pero ¿qué creen que no? Personas que estudiaron a profundidad estos casos, y sobre todo a los que se comportaron como policías, pues la conclusión no es esa. En realidad, los policías comenzaron a abusar de su poder y comenzaron a hacer todas esas cosas porque creían que estaban haciendo un bien mayor. Y ese es lo que no se quiere decir. O porque creían que tenían la autoridad. Ese es lo que te digo. La mentira, o lo que se ha instalado y que la mayoría de las personas cree, es que el ser humano, cuando tiene poder o tiene la autoridad, va a abusar de ella, como si fuera su naturaleza, y eso es falso. Ellos comenzaron a portarse así porque creían que si se portaban de esa manera, estaban haciendo un bien mayor, porque iban a cumplir bien la función que les tocó en esta simulación. Pero eso nos demuestra que el ser humano es capaz de hacer estupideces brutales cuando cree que está haciendo algo por un bien mayor, ¿no? Entonces eso está tremendo. Como la bomba atómica, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es en paréntesis. Es mucho lo que se me ocurre de esto que estamos platicando. Ya saben que este tema también a mí me encanta, pero sí decirles rápidamente que, pues sí, no estamos hablando de una realidad simulada en un nivel, podemos hablar de diferentes niveles de simulación. Entonces, obviamente la gran mayoría de personas que les gustan estos temas de tipo ciencia ficción, en un nivel estaríamos hablando de esta simulación holográfica, digital, computarizada, Matrix, Reloaded, todo lo demás. Pero en un sentido ya más práctico, para no llegar todavía a lo profundo, ¿no? Pero en un sentido más práctico existen simulaciones. La primera simulación es tu personalidad, ¿no? Entonces, todo aquello que crees ser, la historia personal que tienes, es una simulación, es una prisión que te hace actuar de ciertas maneras, no actuar de ciertas maneras, todas esas ideas que tienes de qué es bueno, qué es malo, qué es belleza, qué no es belleza, qué es correcto, qué no es incorrecto, todos esos son barrotes invisibles. De ahí viene la palabra persona. De ahí viene la palabra persona, que es máscara, ¿no? Personae. Entonces, o personaje. Y precisamente esa la primera simulación autoimpuesta y al mismo tiempo no autoimpuesta. Y obviamente podemos hablar de cárceles sociales, cárceles culturales, cárceles mentales. Ese para mí sería como el primer nivel de esto que estamos hablando, en un sentido más práctico, más realista. Porque todo esto es sin hablar de esta parte, vamos a llamar de ciencia ficción, ¿no? De la parte digital holográfica. Entonces, una vez que pasas esa parte que es esa prisión, que para mí también, por ejemplo, es cuando el Maestro Jesús decía, ¿no? Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y habla de estos procesos de iniciación donde tienes en verdad que destruir la personalidad, lo que creías ser, para darle cabida a un nuevo ser, el nuevo nacimiento, que viene en todas las culturas antiguas. Muy rapidísimo. Que para quien quiera saber más de esto puede ver el capítulo de Midnight Gospel de La Cárcel. Ah, buenísimo. Sí, recomendado. Exacto. Entonces,
Híjole, sí es un tema muy interesante. Hay diferentes niveles de prisiones, diferentes niveles de simulaciones, pero al final, después de todo, y si nos metemos con lo de la ciencia ficción, y si nos vamos con lo de la personalidad, y nos vamos con todas estas cosas, al final vas a llegar inevitablemente al punto de encontrarte contigo mismo, porque tú eres el que ha creado esas prisiones. Por eso es que, aunque existieran estas cárceles digitales o extraterrestres estuvieran manipulándonos, creando realidades simuladas, al final quien tiene el poder y quien lo ha manifestado es tu propia conciencia, que es un tema complejo, no va a dar tiempo, pero es esta idea de, cuando hablamos de eres tú, el ego, la personalidad piensa que es él, y estamos hablando de la conciencia, ¿no? Que son fenómenos ya más complejos, y yo creo que ya con eso me despido porque está muy rudo. Pero no, aplausos, maquinita. Ya le iba a dar al otro. Ya le ibas a dar el... Sí. Sí, Master, y es que tiene muchísima razón y mucho fundamento lo que estás diciendo, porque pues ahí comprueba también este comportamiento fractal de la realidad, ¿no? Que es algo que podemos ver a cualquier escala y que no solamente funciona en el nivel humano, también funciona en todas las criaturas. Es decir, cada criatura, cada ser viviente está creando esa realidad de acuerdo a la conciencia que sostiene esa creación, ¿no? Los insectos, los árboles, los microbios, las bacterias, todos estamos creando la realidad con la conciencia que estamos sosteniendo de nuestra propia percepción de nosotros mismos. Está bien interesante eso. Y hace rato que se estaba tocando el tema de la película del experimento y de los fundamentos con los que se hizo, me acordé mucho de originalmente la cuestión, por ejemplo, con los imperios, con los reyes. En un principio, cuando se empezó, antes de las monarquías que conocemos ahora como élites y todo eso, la idea en realidad de un rey, así como un ejemplo de cómo se puede llegar a distorsionar esas ideas por cultura y por lenguaje, la idea original de que existiera un rey en un trono, de que existiera una figura en un trono que estaba ahí, digamos que delante de una gran cantidad de gente, en este caso de un pueblo o de un país, era porque elegían a esa persona para que estuviera cerca de la divinidad, para que estuviera su conciencia conectada con el cielo, ¿no? con lo eterno, con lo divino, y que transmitiera esa información al pueblo. De ahí la corona y todo. De ahí la corona, de ahí toda esa envergadura estaba destinada a ser una representación de la conexión de lo divino con lo humano, ¿no? Entonces, esto es algo que hace poco también lo estuve platicando ahí con una persona y me resultó muy, muy interesante y sorprendente, porque ese sentido se perdió. En algún momento ya empezaron a existir estas cosas de la superioridad, de las jerarquías, de las pirámides, de las élites y todo eso, por los fines que ya todos conocemos, ¿no? Pero así como eso, el poder que radica en el lenguaje, en cómo estamos utilizando el lenguaje, en cómo utilizamos las imágenes, que también hemos hablado mucho del poder de las imágenes, ya haremos un programa sobre eso, es en donde podemos ver cómo todos estos códigos en los que nosotros creemos van generando también nuestra realidad social, la realidad social de un país, de una cultura, de una comunidad, de una colonia o de una familia, y cómo todos estamos constantemente construyendo esa realidad basándonos en esa configuración, ¿no? Aplausos. ¡Aplausos! Sí, es que es todo un tema eso, ¿no? De hecho, es muy interesante porque para que haya una realidad, pues se necesita un programador, ¿no? Obviamente, como hablamos aquí, la conciencia es, pues tú vas a programar, pero también es cierto que si lo vemos, a lo mejor, se me ocurre ahorita, ¿no? A un nivel, como decía hace rato Master Richard, emperador, pero si lo vemos a un nivel, no sé, un profeta, lo que está haciendo el profeta es crear una realidad para las siguientes generaciones, para que estos vivan una realidad simulada. Son metaprogramadores de la conciencia, sí. ¿no? Lo que no sé, y lo curioso es que, bueno, él lo hace, ejemplo, ¿no? Moisés trae las leyes,
Y la gente, la que sigue, pues las va llevando porque necesita, él es como el programador, el que tuvo esa visión de decir, miren, para las siguientes generaciones se necesita que se lleven estas reglas para que sigamos evolucionando. Las normas, ¿no? exacto. El único detalle que tenemos, que estamos trabajando en eso, es que de repente nos olvidamos que son reglas que se necesitan para cierto momento, pero estas reglas van evolucionando y los seres humanos lo que hacemos a veces es parte de nuestra evolución, pero ya vamos, es crearlas como leyes ya absolutas. Esa es la neurosis. Esa es la neurosis. Y nos olvidamos que está haciendo una realidad simulada para y la un momento. locura también. ¿Sí? Y no es más que una realidad simulada para un tiempo, para una evolución, pero esta realidad sigue siendo simulada y necesita a veces ser modificada para crear otra realidad simulada que te ayuda a seguir creciendo y en conciencia, ¿no? Creo que por ahí eso también está muy interesante, ¿no? Así como de actualicen ya el programa, por favor. Sí. Que ya llegue la actualización 2.0. Queremos la versión 3.158 millones 3.3. Totalmente. La verdad es que ha sido así, me ha volado la cabeza escuchar y compartir este programa. Yo me quedo de conclusiones. En mi caso, yo sí considero que es muy probable que exista, no lo asevero, una realidad simulada, holográfica, por una civilización o civilizaciones avanzadas. Uno de los puntos que más me encantó de este proceso de aprendizaje ha sido lo del experimento de la doble rendija, ¿no? En donde si es observada, se mandan fotones, ¿no? Y entonces, si no son observados, pasan de una manera, si son observados, son de otra. Y también semeja a mucho lo que están diciendo ahorita, que si vivimos como en un juego de video, cuando nosotros no observamos la realidad, no existe, está en su estado potencial, como en ese vacío. Pero en el momento en que nosotros le ponemos atención, existe. Veámoslo en un juego de video. Tú ves por ejemplo, un simulador de vuelo. Y ves que a lo lejos se ve como un edificio chiquito la canción, pero no se ven los detalles. Pero en el momento que te estás acercando en el vuelo, ya puedes ver las ventanas. O sea, puedes ver los detalles si sigues enfocando en esa dirección tu conciencia, tu mente, tu intención. Entonces, de alguna manera parecería que si fuera esto un juego de video, una realidad simulada, solamente como en una película o en un juego, se va a renderizar, es decir, se va a presentar lo que estás tú enfocando y lo que no. En este doble experimento lo han llevado los físicos cuánticos a unas interpretaciones realmente a mí increíbles. Dicen, perdón, Master, un paréntesis, que hay unas ideas luego bien locas, pero muy interesantes. Varias que luego aparecen en comentarios en las redes. Una que yo dije, ¡órale! Okay. La sincronicidad es el algoritmo como Google, pero de la simulación. Así que aguas. Nos cacharon, compañeros. Ok, entonces en esta parte de la simulación del juego, que se va presentando la realidad como le enfocamos, como en el juego de video, le enfocamos en la realidad. Y mucho de lo que hemos dicho aquí ahorita, y me encantó, es que desde nuestro sistema de creencias, desde nuestros lentes con los que vemos la vida, que sigue siendo el ego, entonces interpretamos la realidad. Me recordó también que dice en la película de Apocalipsis que fuimos conquistados porque de alguna manera no teníamos en nuestro paradigma los barcos que venían de Europa, ¿no? Que no los vieron porque no estaban en su paradigma. No sé si sea cierto o no, pero sí, como ejemplo, si fuera real, ahí está. O sea, aquí viene algo importante. Este experimento que lo están llevando al extremo padrísimo en su análisis, los físicos cuánticos dicen que si nosotros que vemos una galaxia en el cielo con un telescopio, quizás esa galaxia existe en una forma de onda, pero en el momento en que queremos buscarla, se manifiesta en su forma partícula o en su forma de expresión de este mundo. Entonces aquí, y otra cosa con la que yo concluyo que me encantó... Y no nada más la galaxia, cualquier objeto que estés viendo. Exactamente, exactamente. Y a lo mejor nosotros tenemos un acuerdo. Lo microscópico, ¿no? Y lo macroscópico. Sí, para adentro, para afuera, para chiquito y para grandote, ¿no? Para en medio. Para en medio, salud, ¿no? Ok, ahí va. Entonces, y una de las cosas que se están haciendo una investigación importante y que se está haciendo un estudio con doble ciego, con todo, es que personas en estados alterados de conciencia en una cierta forma explícita, ya van más de, si no me equivoco, más de 14,000 personas en donde les ponen un rayo láser, están en estado de conciencia, tienen como desdoblar la mirada, ya sabes, como desenfocarla, como en los pósters de 3D, y ven un código, ven el mismo código, como si estuvieran viendo que alguien programó
eso llamado rayo láser o programó nuestra realidad. Entonces hasta ahí vamos. Y algo que me encantó, que me deja mucho que pensar, como siempre volver a la esencia, a lo básico, como tú también, como todos los tres lo dijeron, como a la esencia, lo que es verdadero, y nos invitan también en la antigüedad, es, si tú te das cuenta, lo digital es, como decíamos al principio, es limitado. Entonces, nosotros, si entramos en un mundo digital, podemos ser controlados. Pero si nosotros vivimos en un mundo análogo, somos divinos, somos infinitos y nada, ni el demiurgo nos puede ganar una cascarita de fútbol. Por mi parte, es todo. ¡Aplausos! Aunque lo de la cascarita sí se amerita también. Okay, perdón, y rápido, qué bueno que me acordaste. Yo concluyo esto, porque lo hemos compartido aquí. Tenemos las bases de los Upanishads y otras tradiciones y otras filosofías y otros estudios sagrados. Me encantó lo que tú dijiste, Ivanovich, también, porque es la propia limitación que nosotros nos ponemos. Esa sería una matrix. La primera nos las explica en las escrituras, que no caigamos en el ego. La segunda es nosotros, en vez de ver al enemigo que nos pone en una cárcel, que nos pone en una matrix digital, nosotros lo estamos haciendo. Y nuestras mentes... nos liberamos de todo esto cuando no somos duales, no somos juiciosos, integramos las dualidades, somos armónicos y somos compasivos. ¡Que viva el amor! Que viva. Le faltó una, mira, aquí dice LOL. Era para esa es la mejor de todas. Es que era para acordarme que ahí terminaba, güey. Se pasaron de lanza. Bueno, pues, de verdad, muchísimas gracias, familia. Lo más importante es lo que tú nos compartas. ¿Crees en la simulación? ¿No crees en ella? De todas estas versiones que hemos compartido desde la antigüedad hasta el día de hoy, ¿qué resuena, qué no resuena contigo y por qué? Lo más importante son tus comentarios. Y también, si llegaste a este momento del video, es que ya eres un código del multiverso. Sí. Y dale su like. Dale su like, Sí. comparte el video y ya. Y ahí dinos qué opinas de la realidad simulada. ¿Qué opinas? Que exista. Y para cerrar rápidamente, Master Naje, porque quiero que varios se quedaron así, y si Sí. no, pues yo sí me quedé así. Sí. ¿Dónde puedo investigar esto del número que aparece en el láser? Ok, si quieres se los vamos a poner el dato porque Ok, no me lo sé de memoria. vale, Es un vale. cuate en Estados Unidos que empezó esta investigación y se le están sumando muchísimos, inclusive físicos cuánticos, en donde ven, hacen este ejercicio. No dicen qué ven para que la gente no esté maleada al respecto. Hay con doble ciego y está impresionante. Sí, está súper interesante. Sí, lo Muy bien. subimos. Bueno, va, pues si ahí quieres investíguenlo. participar en este experimento, ponle like, compártelo y posiblemente ganes con Elon Musk un viaje para allá. Aplausos. Y- Sí. Aplausos. Y que viva Que ve el amor. Que viva México. ¿Y que qué? Nada. Que viva México. También, y todo el mundo también. Que viva México, Yo como claro, venezolano, claro. como argentino, como decir todos, ¿no? Como Todo español. lo ¿Puedo que decir viva algo el último? mundo. Todos ¿Algo somos último? hermanos. Sí, Si claro. tú Que viva el descubres mundo, pues. que no es una realidad simulada, vas bien. Si te quedas en ascuas, no estás bien. Pero si ves que sí es una realidad simulada, puedes inclusive comértela, digerirla, trascenderla. Así que vamos a investigar más. Si tienes hambre, ¿no? Sí, un tipo de Pac-Man digital. Bueno, ya córtale, mi chavo. Gracias. Ok.